repente quitaban el papel para que otra radio tomara o no tomara precisamente toda esa información, y bueno, había un tema de competencia, etcétera, etcétera. Tenías que recurrir a la jefa de prensa de la selección en aquel entonces a pedirle la alineación, y de repente era que te prestaba una, había que devolverla. Bueno, eran otros tiempos, ¿no? Hoy en día tenemos muchísimas cosas a la mano, entre ellas las redes sociales, que ciertamente han llegado para el periodismo para facilitar, por supuesto, la labor informativa. Lamentablemente, en muchos aspectos la han usado más para buscar una comodidad que dentro del periodismo no es tolerable, pero bueno, también son otros aspectos que podemos discutir incluso un poco más adelante, ¿no? Por supuesto, los puse en 1999, pero ya de ahí en adelante, en ese entonces hacíamos también periodismo para un diario importante acá en el estado Zulia, como lo es el diario La Verdad. Era el segundo diario de circulación más importante y por supuesto uno de los más importantes del país también. Y de allí en adelante pues empezamos a hacer periodismo independiente, un periodismo independiente de ese que soñamos todos cuando estamos en la universidad, de ese periodismo del tubazo, de ese periodismo del cochino. Cuando hablo de cochino hablo de que el que se encochina, y es una expresión muy periodística, es porque se le acumula todo el trabajo y empieza a estresarse, y te da ese estrés a las 5 de la tarde cuando tienes que cerrar páginas y tienes 2, 3 páginas encima, y después entran los avisos y hay que recortar las notas. Bueno, parte de eso lo vivimos nosotros, y todo esto viene al caso porque, más allá de contarles nuestra historia, es decirles que para nuestra generación, para la generación de los periodistas que tienen 30, 40 años, que arrancaron por ahí principios de este siglo o parte del siglo anterior, o ya finales, por supuesto, el periodismo institucional lo veíamos como una forma tranquila para retirarnos dentro del periodismo. Es decir, no lo menospreciábamos, pero sabíamos que era como la vía para, en un futuro bastante lejano, después de haber tenido mucha calle, después de haber tenido muchas vivencias, buscar un lugar tranquilo para retirarnos, ¿no? Y así, no con esa idea, sí por otras circunstancias de vida, llegamos a lo que fue nuestra primera experiencia institucional, que fue en el Instituto Regional de Deportes del Estado Zulia, el IRDES. Ahí estuvimos 6 años. Tuvimos la oportunidad de trabajar con 2 gestiones distintas, 2 gestiones políticas, porque completamente distintas. Hubo un cambio de gobierno, algo que es muy, muy estresante. Nosotros tuvimos, gracias a nuestro trabajo, la gran posibilidad de quedarnos en ambas, no sin que eso de alguna manera causara cierto temor y cierto movimiento interno en nosotros, por ese tema de que, bueno, venimos de una gestión y vamos a otra, entonces hay mucha gente que te tilda de que eres un traicionero. Eso pasa mucho en la política, también pasa en instituciones donde normalmente se manejan grandes esferas de poder, pero a la larga dentro del periodismo tu trabajo es el que habla por ti, tu labor es la que habla por ti, tu integridad y tu ética hablan por ti, y bueno, tuvimos la oportunidad en ese sentido de poder haber trabajado con 2 gestiones, a pesar, repito, que todo ese cambio de gobierno, todas esas situaciones, de una manera u otra, fueron bastante traumáticas, y dentro del periodismo ese tipo de cambios, ese tipo de movimientos, sobre todo cuando se trata de temas de política, la verdad sí, no las recomiendo que las vivan, pero bueno, siempre te dejan una vivencia y te dejan cosas aprendidas como las que podemos compartir hoy. Obviamente es un cambio muy fuerte, es un cambio muy drástico pasar del periodismo independiente al periodismo institucional, porque los ritmos son completamente distintos, porque ya no hay esa obligatoriedad de cerrar páginas, ya no hay un horario tope. Los momentos donde la cresta del aula en lo laboral va hacia arriba son muy contados en el año o en los ciclos. En nuestro caso, en el Instituto Regional de Deportes, hablábamos de ciclos de juegos nacionales,
o de Juegos Olímpicos, donde en ese entonces o en esas coyunturas precisamente era cuando más trabajo había, pero era algo que sucedía cada 2 años, que sucedía cada 4 años o que sucedía cada cierto tiempo. No había ese diario. Entonces yo llegué al Instituto Nacional de Deportes, venía de un diario, venía de una experiencia, venía también, después pasé a versión final, donde me tocó coordinar el área deportiva, y por supuesto como coordinador es mucho mayor el estrés y mucho mayor la responsabilidad. Y luego llegué a un grupo de trabajo donde a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, bueno, digamos 4 o 5, digamos 3:30, 3:45, todos empezaban como a ver las caras, como que, bueno, ya van a ser las 4, vámonos, vámonos, vámonos. Y cuando la gente hacía una nota o hacía 2 notas, se quejaba porque era mucho trabajo, y entonces yo era como que los miraba, no estaba de acuerdo, sabía que era otro ritmo, sabía algo que era algo con lo que me iba a conseguir, pero internalizarlo fue bastante complicado, fue bastante difícil, ¿no? Por ese sentido de venir de otro ritmo. Siempre digo que en la medida de lo posible, el que pueda vivir las dos facetas también las viva, que lo pueda hacer, porque sí te da dos miradas, sí te dan dos situaciones, te ponen una balanza, dos ritmos de trabajo completamente distintos, pero que ninguno es más importante que otro, porque a la larga, y era parte de lo que decía Víctor ayer, a la larga el periodista institucional no debe perder ese sentido periodístico de informar, y de informar como Dios manda, con sus fuentes, sea las fuentes en este caso institucionales o empresariales, debe hacerlo con el rigor de una buena redacción o con el rigor de una buena locución, o en estos tiempos, pues con el tema de los videos, con el tema de las redes sociales, bien llevadas, sin errores ortográficos. Es decir, hay una construcción que debe ser igual, y hay una construcción no solo dentro de la forma, sino del fondo de lo que uno aprendió, dentro de lo que uno puso en práctica, como lo es el tema del periodismo, ¿no? Y bueno, de ahí en adelante empezamos a entender mucho más los ritmos, paralelamente, porque desde 1999, vuelvo a la fecha, eh, nunca abandonamos el fútbol, seguíamos ligados de alguna manera al Zulia Fútbol Club, pero solamente como parte de su circuito radial. Y ya voy a dar un salto bastante grande. En 2016 entro, por supuesto, ya a trabajar con la directiva de Zulia Fútbol Club, que está actualmente nuevamente en el circuito radial, porque sucedió un lapso donde tuvimos que salir. Seguimos, y de allí en adelante, un año después, sucede que nos ofrece la posibilidad de estar al frente de la jefatura de prensa de Zulia Fútbol Club, y bueno, lo asumimos desde entonces. Estamos hablando de mitad de año 2017, es decir, que ese 2016 del doble título, bueno, lo vivimos a pleno, dentro del circuito radial, y por supuesto también muy cercano a lo que era la jefatura de prensa de entonces, que la llevaba Geraldine Carrasquero, una periodista zuliana que en este momento está en ESPN, y por supuesto también, como todos los periodistas que normalmente van y salen del país por una razón u otra, la están rompiendo por el altísimo nivel que tienen, ¿no? Eso, cuando llegamos a Zulia, ya conocíamos, ya sabíamos, ya teníamos un recorrido sobre el tema de los ritmos, y es allí ya cuando entramos, luego de esta introducción, que espero no haya sido fastidiosa para ustedes, ya entramos en lo que es la ponencia de hoy, o en este caso, la charla de hoy ya con las diapositivas y con lo que tenemos ya preparado, pues para todos ustedes, ¿no? Y ahí entramos, gracias Francis, con uno de los primeros puntos, que es el periodismo institucional y lo que es el nuevo periodismo institucional. Ese periodismo institucional, esa posición que debe tener el periodista para, dentro de una organización, promover, por supuesto,
todo el movimiento que genere la misma y que indiscutiblemente sea parte del interés de la población. Y en un equipo de fútbol es algo que no hay que pensarlo demasiado. ¿Qué es lo más importante para un equipo de fútbol? Jugar el día domingo, el día miércoles, el día de la fecha, y además tiene un día a día que también genera muchísima información. Entonces empiezas a hacer un periodismo para promover las actividades del club, pero no solo las actividades. Y ahí viene realmente la posición del periodista, que es el valor de la institución como algo sumamente positivo para llevarlo a toda tu comunidad, a toda tu audiencia, a todo tu público. Porque sí, bien es cierto que el periodista se convierte en un generador de opiniones. El periodista independiente se convierte en un generador de opiniones, se convierte en una matriz de información, de opinión. Y el periodista institucional tiene que ser no solamente matriz y generador de opiniones, sino de valores y de los valores que tiene la institución. Por eso, un periodista tiene que estar vinculado de forma muy positiva con su comunidad, que en este caso es su equipo, porque dentro del equipo existe precisamente eso. A ver, ¿qué es Zulia? ¿Qué tiene Zulia? ¿Qué muestra Zulia? Y digo Zulia porque es mi caso, pero funciona para cualquier equipo y para cualquier institución, sea pública o privada. ¿Qué quiere mostrar? ¿Qué queremos mostrar? ¿Qué cosas positivas queremos tomar para promoverlo? Que esté dentro de los valores de la institución. Y toda institución tiene eso. Tiene valores, tiene misión, tiene visión, tiene propuestas a futuro, tiene propuestas sociales. Y obviamente, cuando llegamos a Zulia Fútbol Club, quisimos precisamente empezar a mostrar muchas de esas cosas que ya iban no solo con el tema de los partidos y del día a día, sino que iban de la mano con todo, porque a la larga es un todo absoluto lo que representan las ideas de una institución. Para cuando llegamos a Zulia, año 2017, estaba aquel grupo conformado por Arango, Joan de Orozco, Jefferson Savarino, un grupo de jugadores con un renombre muy importante, con un renombre bastante resonante y que querían siempre ser blancos de las entrevistas, de los periodistas, de incluso instituciones que los querían como imagen, y había que cuidar que eso no fuese realmente un desorden. Y una de las primeras cosas que hicimos, y eso siempre lo cuento y siempre lo digo, porque para aquel entonces el profesor Daniel Farías, que era el director técnico del Zulia Fútbol Club, nos brindó un apoyo muy grande porque llegamos y dijimos, bueno, profe, ajá, ¿cómo vamos a manejar esto? Porque todos los días todo el mundo quiere una entrevista con Arango, todo el mundo quiere una foto con Arango, o quiere una foto con Joan de Orozco, o quiere llevar a Jefferson Savarino a un centro comercial. Entonces él simplemente nos dio quizás un consejo, que era una idea que ya veníamos manejando, pero simplemente nos dio como el empujón. Todo hay que organizarlo, hay que llevarlo a la organización en el tema papel, en el tema comunicación, y ahí vienen también las otras comunicaciones de las que se habla dentro de un periodista institucional, que es la comunicación interna. La comunicación que un periodista debe tener, en este caso, con sus principales medios de información, jugadores, entrenadores, directivos, etcétera, etcétera, etcétera. Hablo de esos tres por ser los tres principales. Entonces el periodista se convierte y esto lo digo con todo respeto porque hay publicidad y hay relaciones públicas, hay menciones y cosas que se estudian aparte. Nosotros somos periodistas de la mención audiovisual, pero se convierte a la larga en un relacionista público, relacionista para su entorno, para su interno, para que esa comunicación interna funcione de una manera eficiente, y con lo externo para que esos
que necesitaban la entrevista, que necesitaban la gira, que necesitaban contactarse con ese X o Y jugador, pudieran tenerlo, porque a la larga iba a ser una imagen positiva para toda la institución, porque indiscutiblemente era algo muy positivo saber que un equipo como Zulia tenía esta calidad de jugadores, este tipo de jugadores, y que estaban al alcance, por supuesto, de la gente, por ser precisamente Zulia una institución con valores y que piensa también dentro de la sociedad, en este caso de la sociedad zuliana, ¿no? También tocábamos aquí en este primer punto, o queremos tocar en este primer punto, un tema que quisimos llamarlo una sola vía de información. ¿Por qué? Porque esa sola vía de información es la que un periodista institucional debe manejar. Esa vía de información, esa verticalidad para llevar ese mensaje de forma positiva, porque nadie quiere, dentro de una institución, reflejar las cosas negativas o las crisis de las que vamos a hablar más adelante hacia lo externo. Siempre hay que tratar, dentro de la posición del periodista, de promover, aparte de los valores, la estabilidad organizacional de una empresa, de una institución. Y dentro de un equipo de fútbol precisamente recae eso, que en las derrotas puede haber tranquilidad, que en las victorias puede haber euforia, pero también hasta una vía meramente tranquila, porque ningún equipo es perfecto y hay tres resultados posibles, o ganas o pierdes o empatas. Y por supuesto también puede empatar donde hay también cierta estabilidad, obviamente, que mostrar, ¿no? Y ya hemos venido hablando bastante de Zulia, porque hay una gran diferencia. Y entramos, por supuesto, con ese segundo punto, el caso de Zulia Fútbol Club, porque precisamente ayer Víctor nos exponía cómo él llegó a la selección nacional prácticamente la selección estando en cero. Nosotros cuando llegamos a Zulia Fútbol Club, ya Zulia Fútbol Club tenía un manejo muy importante de sus redes sociales, ya tenía un departamento de prensa completamente conformado, ya tenía un sentido muy marcado de su imagen, de sus colores, de lo que quería promover, de lo que quería explotar y de lo que quería, por supuesto, llevarle a toda la gente y a todo, por supuesto, a todos sus fanáticos o aficionados o incluso gente del fútbol que no necesariamente tiene que ser aficionado de Zulia, pero que tiene que tener del equipo un sentido muy, muy positivo, ¿no? O por lo menos eso es lo que se quiere. Para ese entonces llegamos, había un grupo bastante joven, también hay que destacar que dentro de Zulia nosotros conseguimos un aliado muy, muy importante, y lo digo así porque además de ser el vicepresidente ejecutivo del equipo, es periodista como Manuel de Oliveira. En él conseguimos precisamente ese aliado que a lo mejor en otros equipos no se consigue, porque manejaba un criterio o maneja un criterio dentro de lo periodístico, dentro de lo informativo, dentro del tema imagen, que ya estaba muy marcado, y nosotros simplemente lo que hicimos fue darle una continuidad a lo que eran las ideas, ponerle obviamente nuestro toque, darle ese sentido de organización, de bueno, presentar los martes al profesor Daniel Farías ese papel donde decía, esta semana tienen que hablar fulano, sutano, mengano, el viernes tenemos una actividad en tal lugar, el martes o el miércoles tal periodista tiene que contestar llamada de un programa de Caracas a las 5 de la tarde, y más allá de eso, quisimos precisamente darle ese sentido de organización, que no fuese todo improvisado, que no fuese todo de hoy para hoy, aunque a veces salían cosas de hoy para hoy por la misma dinámica periodística, pero que la mayoría de las situaciones que se manejasen bajo esos términos, se manejase bajo la organización, bajo un cronograma, bajo actividades, y esto ya garantizaba, más allá de la obligatoriedad que tiene que tener un jugador, un técnico o un directivo de hablar con los medios de comunicación, ya le daba precisamente esa tranquilidad de decir, ah, bueno, tal día me van a entrevistar, ok, bueno, yo me preparo, más o menos sé lo que voy a decir, no me va a caer de sorpresa,
sino que voy a tener las herramientas necesarias para tener la mejor entrevista, el mejor comportamiento, no solo para él, sino también para la institución. Porque quedando bien el jugador, iba a quedar evidentemente bien. Como una relación de dar y dar, ¿no? ¿Qué te damos nosotros? Y aquí voy con este tema de los retos, ¿no? ¿Qué te damos nosotros como periodistas institucionales para lo interno? Organización, sugerencias dentro de la creación de tu entrevista, de tu declaración, y por supuesto, recibimos precisamente eso, cosas positivas, porque siempre iba a haber una respuesta positiva, porque en aquel momento también hacíamos, como lo decía Víctor ayer, tratábamos de no repetir jugadores para que no se fastidiaran. Si bien es cierto que todos querían a Arango o que todos querían a Orozco, eh, tratábamos de colocarlos una semana sí, una semana no, o que hablaran precisamente antes del partido, y bueno, después yo les ponía como una tarea de decirles, bueno, ya después de ustedes, si quieren, me pueden consultar, si tienen una entrevista, o si algún periodista amigo los llama para dar alguna declaración, pero su obligación con el club precisamente es esta, tratábamos de escoger la mejor entrevista, tratábamos de escoger el mejor medio, y por supuesto darle toda esa organización que ameritaba para entonces y que sigue ameritando un departamento de prensa ya de cara, por supuesto, a los que quieren trabajar en un departamento de prensa. Organización, sentido de valores, conocimiento, por supuesto, de las políticas del club y manejos importantes de las crisis. Aquí voy a detenerme un poco porque las crisis dentro de las organizaciones no solamente se remiten, en este caso al fútbol, a una derrota o a una mala temporada. Se van remitiendo también a una serie de cosas y de situaciones que atentan dentro de los valores, e insisto con la palabra valores, porque me parece algo muy importante, no solo dentro del fútbol y del deporte, sino también dentro de todo, en la locura social que, bueno, que a veces vivimos y a la que estamos expuestos. En Zulia Fútbol Club hemos tenido crisis y se han manejado de forma muy contundente, afortunadamente, también porque la directiva ha puesto todo su empeño para poderlas manejar rápidamente, es decir, todos conocen o de alguna manera recuerdan aquel caso del año 2018 de dos jugadores que tuvieron un capítulo de maltrato animal. Para aquel entonces fue un momento bastante complicado porque organizaciones sociales, influencers con una cantidad de seguidores muy, muy importante, público, cuentas fake, empezaron a caerle encima a Zulia. Era Zulia un objeto que estaba constantemente en la mira por la actuación de dos jugadores. Pero fue una crisis que se pudo resolver en tiempos muy, muy cortos. Prácticamente se resolvió en 24, 48 horas máximo, porque la directiva enseguida tomó medidas, se realizaron comunicados, se publicaron comunicados en las redes sociales, y de esos comunicados salieron decisiones en las que el club quedó precisamente muy bien parado. No ignoró lo que estaba sucediendo, tomó los valores de la institución, dio a conocer los valores de la institución, que en este caso era no atentar de ninguna manera contra la vida o la integridad de algún ser vivo, animal, o sea, persona, y pudo resolver ese altercado que incluso ya por gente mal informada después tuvo sus coletazos, más gente que siguió de alguna manera escribiendo en las redes sociales, insultando, hubo insultos muy fuertes, hubo amenazas fuertes, hubo invitaciones a ir al estadio, a quemar el estadio, etcétera, etcétera, etcétera. Una crisis se manejó rápido, se resolvió porque había precisamente eso, conocimiento de los valores de la institución,
se le dio importancia a lo que estaba sucediendo. No se hicieron los ciegos, o no se tomó precisamente ese capítulo como un capítulo más de una niñería, sino que se le dio la seriedad posible, y de allí en adelante el equipo salió avante sobre el tema y por supuesto sobre ese capítulo, ¿no? No ha sido la única crisis que se ha manejado dentro de Zulia, en el sentido de que estamos dentro de la institución, como en la jefatura de prensa, pero sí ha sido una de las más significativas y de las que más recuerda la gente, ¿no? Que recuerda el público. Vamos a pasar a la otra lámina. Francis, por favor. Ya, por supuesto, dentro del crecimiento de la institución va presentando retos, ¿no? Va presentando retos dentro de lo que significa la evolución del mismo periodismo, ¿no? Dentro de la evolución de lo que tiene que ser los nuevos medios, dentro de lo que tiene que ser las nuevas tendencias de información. Y Zulia, por supuesto, lo digo incluso mirándolo desde afuera, como me tocó mirarlo cuando consolidó su departamento de prensa, fue uno de los primeros que tuvo esa consolidación dentro de los multimedia, dentro de los nuevos medios, dentro de su página web que todavía está activa. Fue un equipo que le dio la real importancia a ese crecimiento. Entonces, Zulia Fútbol Club, como un ente dentro del fútbol venezolano, tuvo un salto que obviamente después vivieron los otros equipos, que junto con Zulia lo vivieron, pero algunos más lentos que otros, algunos más celeridad que el mismo Zulia, donde ya se pasaba a que los contenidos no solo eran producidos por Zulia para que otros medios lo explotasen, sino que Zulia, con sus propios medios y sus propios canales de información, podría promover sus actividades, podía promover sus valores, podía promover a sus jugadores y por supuesto podía revelar su día a día lo que estaba haciendo. Y bueno, como por arte de magia apareció Twitter, apareció Instagram, apareció SoundCloud, apareció YouTube y por supuesto apareció la página web donde absolutamente converge todo. Hoy día hay muchos más canales, hay unos que son más informativos que otros y otros más de entretenimiento. Hoy día tenemos el TikTok, bueno, está el Reel que está dentro de Instagram, pero que sirve también para otras cosas, para mostrar ciertas situaciones, quizás un poco más distendidas, un poco más de relajarse, etcétera, 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 pero ya dentro de los mismos canales de Zulia. Entonces, Zulia, como otros equipos y como actualmente es la tendencia, porque prácticamente funciona para todos, los equipos de fútbol se han convertido en un medio propio donde sus informaciones o donde su día a día es dado a conocer. Y los medios independientes, que antes eran, prácticamente tenían que ir como un eslabón de la cadena, no es que se rompe, pero sí se separa un poquito. Porque antes un equipo o una institución dependía de un medio y uno escribía una nota de prensa y llamaba, mira, te envié una nota de tal cosa y te envié también fotos y a ver si la puedes publicar y a ver si y te envié un sonido de fulano y a ver si lo puedes colocar en tu programa de radio. Entonces uno dependía más de lo externo. Ahora no. Ahora está allí, está en un espacio multimedia, donde los medios lo toman y donde los medios, en este caso, jerarquizan, utilizan lo que necesitan y hacen evidentemente su trabajo. Y eso ha sido un ciclo al cual los equipos se han adherido y que se vivió bastante rápido. Se vivió prácticamente, ha sido un movimiento dentro de este mismo siglo, porque como les conté, apenas para 1999, una alineación se colgaba en una pared, se pegaba con un tirro en una pared, una alineación a veces escrita a mano, donde la posición
de los jugadores no aparecía, donde aparecía una lista de una alineación de béisbol. Me gusta siempre dar este ejemplo, donde un nombre aparecía debajo de otro, donde a veces no conocías al jugador, o hasta, en el peor de los casos, y hay que decirlo, hasta los mismos nombres estaban mal escritos. Entonces, fíjese todo lo que ha evolucionado dentro del nuevo siglo, el fútbol venezolano y, por supuesto, los mismos equipos. De aquello a lo que vemos hoy. Hoy vemos, por supuesto, todo un movimiento dentro de las redes sociales y dentro de esos canales de información que son muy valiosos y que son determinantes precisamente para que cada equipo dé a conocer su día a día. Porque el día a día de un equipo, y aquí podemos hacer una especie de paréntesis, todo equipo tiene un día a día muy parecido y es el mismo día a día que se vivía hace 20, 25, 30 años. Juega un domingo, un lunes normalmente descansa, después el martes regresa a los entrenamientos, empieza su quehacer de cara al domingo. El jueves normalmente entrena en cancha, ya se sabe su alineación. Los sábados, en nuestro caso, hay movimiento de categorías menores que también se promueve de una manera importante por ser Zulia un equipo también con una cantera formadora de jugadores muy, muy importante a nivel nacional. Y de allí ya hay como un día a día establecido. Y dentro de ese día a día se generan cosas todos los días. Y ya no todos los días tienes que llamar o tienes que decir o tienes que tratar de que alguien te publique algo porque precisamente tienes tus propios medios para hacerlo, ¿no? Esa es una clave muy importante dentro de la evolución de este nuevo periodismo institucional que se vive hoy día dentro del fútbol. Hemos querido también, son las 5:40, bueno, vamos a tratar de ir un poquito acelerando porque quiero que también ustedes vayan, por supuesto, haciendo sus preguntas y por supuesto podamos quizás en los últimos minutos tener una muy buena charla, pero que sea de interacción. Algo de lo que me gusta hablar es que es un tema de crisis de identidad. ¿Qué llamo o qué llamamos nosotros una crisis de identidad? Para nuestra opinión y por supuesto para la opinión de mucha gente, de muchos teóricos, y sabemos que no hay límite de tiempo, pero bueno, tampoco queremos llenar a la gente y queremos también que la gente pregunte, que ustedes están ahí, que hicieron el esfuerzo por estar y que siempre les voy a agradecer por eso, bueno, también puedan tener oportunidad de hacer alguna pregunta, de alguna duda que tengan, ¿no? De todas estas cosas que estamos diciendo, que a lo mejor son muchas y que no quiero que se pierdan tampoco, sino que puedan precisamente ustedes quedarse con lo más importante. ¿A qué llamo yo una crisis de identidad o a qué llamamos una crisis de identidad? Creo que una de las cosas más importantes que un periodista institucional debe tener es el conocimiento de dónde está y para quién, en este caso, está brindando toda su información. Sí es cierto, sí es cierto. Hoy día manejamos las redes sociales en climas de humanizar. Hoy día está muy, muy de moda esa palabra, de humanizar, y está claro que es algo muy, muy importante. Pero la institución tiene que prevalecer y el periodista tiene que, no puede colocarse por encima de la institución. Voy a hablar claro y voy a hablar con crudeza. Un periodista puede tener su propio estilo personal, puede ser un cómico de vocación, pero si trabaja dentro de una institución que debe promover valores de seriedad, de sociabilidad, de respeto, creo que tiene que dejar esa faceta o aplicar esa faceta en otras situaciones y no hacer de la identidad de la empresa la identidad del periodista. Porque ¿qué pasa dentro de nuestro fútbol y de nuestras instituciones? A lo mejor ese periodista o community manager en unos meses se va del país.
¿Y qué sucede? Se nota mucho el cambio. Se nota el cambio en una cuenta de Twitter, se nota el cambio en el humor y en el estilo de una cuenta de Instagram. Se notan muchísimos los cambios. Y la gente se preguntará, o ustedes se preguntarán, ¿la institución cambió? No, la institución sigue siendo la misma, pero una persona se fue. Entonces es allí cuando vemos, que me parece de una manera que es un vicio y que puede ser muy común y que debe tratar de evitarse en todo momento, de que el periodista se coloque por encima de la institución. Para todo hay momento, para la creatividad, para el humor, para la seriedad, pero siempre respetando, obviamente, los valores, la identidad, lo que cree ese equipo y lo que quiere también mostrar. Hay algo muy importante que es la intencionalidad. La intencionalidad de lo que el canal de medios del equipo quiere precisamente mostrarle a todos de lo que es Zulia Fútbol Club, o lo que es Portuguesa, o lo que es Atlético Venezuela, o lo que es Trujillano, y así puedo precisamente continuar. Y bueno, recientemente hemos visto casos muy particulares. Algunos les puede gustar a la gente, como aquel post de Bayern Múnich con la canción de Maluma, de Bayern Múnich España en español, creo que era la cuenta, y a otros les puede no gustar. ¿Representa ese post los valores del Bayern Múnich? Me lo pregunto, y a lo mejor se los pregunto a ustedes, capaz lo podemos discutir más tarde, ese tipo de situaciones, porque también dentro de la victoria hay que tener un respeto por el rival, y todo este tema de Neymar, etcétera, etcétera, trascendió. Y bueno, hoy tenemos que tocar este tipo de tópicos porque no tenemos fútbol venezolano, ¿no? Y están muy expuestos aquella foto del Bayern con su copa, y bueno, conmigo te ves mejor, etcétera, etcétera. Te puede parecer jocoso, pero si lo vemos desde el punto de vista institucional, yo me lo pregunto, ¿está bien? ¿Está mal? Capaz se lo pregunto a ustedes, y si hay alguien que quiera hablar de esto, también lo hacemos más adelante. Vamos a hablar un poquito de lo que fue el año pasado la Copa Sudamericana. Para nosotros en lo personal, para la institución, un gran reto dentro de lo organizacional, dentro de lo deportivo, dentro de lo que respecta a la consolidación de una institución en lo internacional. No era porque Zulia no hubiese ya tenido competencias internacionales, la tuvo en 2017, pero la gran campaña deportiva que hizo en esa Copa Sudamericana, en la del año pasado, obviamente puso a Zulia en una vitrina donde no había estado antes. ¿Por qué? Porque fue competitivo, porque además tenía dentro de todo un gran contexto, y porque pudo vivir realidades distintas en países distintos, en países donde tuvimos la gran suerte de estar y de poder compartir también con muchos periodistas, muchas formas de hacer periodismo dentro de lo institucional o dentro del tema fútbol de forma independiente. Y allí Zulia precisamente nunca perdió, o intentamos por lo menos, nunca perder la brújula de eso que queríamos mostrar, que éramos esa institución que podíamos, que queríamos algo, que queríamos representar y llevar la bandera del fútbol venezolano a donde nunca había estado. Y de esos discursos, por lo menos nosotros en la jefatura de prensa, nos agarramos, ¿no? Dijimos, esto no lo podemos soltar. Y con suerte, bueno, más allá de suerte, con suerte pudimos estar agarrados a eso muchísimo, muchísimo tiempo, incluso dentro de la derrota. O no hablemos de derrota, sino hablemos de cuando ya terminó nuestra participación en la Copa, seguimos agarrados a eso. ¿Por qué? Porque dentro de la Copa Sudamericana hubo una crisis que tuvimos que manejar, una crisis social que nos tocó indiscutiblemente a todos, esa crisis de los apagones, esa crisis
de la situación social, esa crisis de que no había gasolina, esa crisis de que el equipo nunca paró, esa crisis de que no teníamos los equipos con carga para tuitear o para colocar una foto y sin embargo nunca paramos porque estábamos dentro de una copa y queríamos llevar también ese mensaje de que pese a las adversidades se podía. Todo esto lo facilitó también después del partido contra el conjunto de Nacional Potosí en Maracaibo, que Zulia Fútbol Club pasa por penales, una declaración del capitán Leo Morales en la que dijo que Zulia Fútbol Club era la luz que iluminaba precisamente la ciudad en tiempos donde había oscuridad. Y dijimos, aquí fue, o sea, esta no la podemos soltar, esta tenemos que agarrarla y no abandonarla, y así no la abandonamos y fue el tono del discurso durante muchísimo tiempo, durante el tiempo que estuvimos en Copa, y fue un tiempo muy exitoso, fue un tiempo donde Zulia se caracterizó precisamente por eso, por ser un equipo venezolano que estaba haciendo historia, que quería ir, y ahí está precisamente eso, los valores de la institución en ese momento se impusieron sobre muchas otras cosas que pudieran haber sido útiles en aquel entonces, pero que quisimos precisamente imponer eso institucionalmente, ese mensaje. En el mensaje, indiscutiblemente, donde está todo lo que quiere todo equipo, ser reconocido por ser esa institución que da el esfuerzo para su país, para su gente, para sus aficionados, para sus jugadores, que el jugador que llegue a la institución, llega a una institución que se levanta en la adversidad, que va hacia adelante. Todos esos valores tienen que ser precisamente promovidos y tienen que ser la bandera del periodismo institucional dentro de toda organización. Y bueno, nos conseguimos con realidades distintas. Yo pongo allí 4 países, no tuve la suerte de estar en Bolivia por un tema de pasaporte, pero bueno, sí estuvimos en Chile, luego Perú y Argentina, y bueno, nos dimos cuenta que la manera de los manejos eran básicamente eso, cada equipo estaba muy dentro de su identidad, dentro de su realidad, dentro de lo que significaban históricamente, caso Sporting Cristal, por ejemplo, caso Palestino, que es un equipo de una comunidad, la comunidad palestina en Chile, iba hacia allá y tenía los mensajes hacia esa comunidad. Y todo estaba como que muy marcado, muy delineado, nada era como que al azar, nada era hoy pongo un meme y mañana pongo a los jugadores rezando. No, no habían esas cosas, era todo muy intencionado. Y bueno, afortunadamente pudimos compartir con muchas de las personas que integraban los departamentos de prensa por un tema natural de los otros equipos y nos dimos cuenta precisamente de eso. Cuando nos tocaba intercambiar opiniones, nos tocaba precisamente hablar de esos temas, de la identidad, de los momentos que vive cada equipo, porque además de eso, tú podías estar en una Copa Viva, pero en tu torneo podías estar como divagando, podías no estar tan bien, pero te tocaba mantener el clima arriba de cara a la Copa. Y eso también son tareas que tiene que hacer, obviamente, el periodismo institucional dentro del deporte y dentro de una organización deportiva, es cuidar precisamente esos climas, ¿no? ¿Hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir? Precisamente dentro del fútbol venezolano, siento que en este momento debemos ir hacia eso, hacia esa identidad, a consolidar precisamente la identidad de los equipos y la identidad del fútbol venezolano. Dentro de esa identidad donde no existan periodistas sobre las instituciones, donde cada institución tenga una solidez en su idea, en sus valores, en su identidad, y de allí en adelante tener mensajes mucho más coherentes para el crecimiento del fútbol. Me parece que hay que mirarse en el espejo de los países que están mucho más desarrollados que nosotros, o que no hablemos de desarrollo, sino que tienen mucho más tiempo, que tienen una historia mucho más grande dentro del fútbol, y de allí en adelante debemos mirarnos ahí, debemos estar constantemente
en la búsqueda, en la investigación, en el monitoreo de lo que hacen los equipos de otros países, de lo que hacen ligas de otros países. El caso de la MLS, por ejemplo, ayer también lo decía Víctor, el caso del fútbol argentino, más allá con todos sus problemas, el caso de lo que hace el fútbol brasileño con los 1001 torneos que juegan, o lo que hacen en Chile, o lo que hacen en Perú, e incluso lo que hacen en Europa, en el primer mundo futbolístico, donde hoy día el jefe de prensa, y aquí viene la pregunta, esta última pregunta medio odiosa, el jefe de prensa se está convirtiendo en un villano para el periodismo independiente. ¿Por qué? Y esto lo voy a dejar sobre el tapete porque lamentablemente creo que dentro del fútbol deberíamos ir hacia allá, aunque suene odioso. Hoy día nuestros jugadores están siendo vistos con mayor anhelo por el fútbol internacional. Están siendo manejados por más agentes. Propiamente, cada día están creciendo las agencias de manejo de jugadores, de manejos de imagen. Vendrán momentos donde los jugadores, quizás no en este instante preciso, pero vendrán momentos donde los jugadores también tendrán que responder a una serie de marcas, a una serie de patrocinantes, y por lo tanto serán jugadores que en algún momento no podrán tener acercamientos constantes a la prensa. Y la prensa independiente tendrá que entender o buscar las maneras para tener este tipo de jugadores. Cristiano Ronaldo no es un jugador que da entrevistas toda la semana. Lo mismo Messi, lo mismo los grandes jugadores. Tienen que canalizarlo con su manejador de imagen personal, con su agente, ver si la institución que lo va a entrevistar no tiene, por ejemplo, vinculación con Adidas y el atleta es Nike. Todo este tipo de cosas, quizás el fútbol venezolano todavía está lejos de ese momento, pero obviamente queremos ir allá, queremos seguir hacia allá, donde también el periodista institucional, para no salirme del tema y no quiero hacerlo, donde el periodista institucional también tendrá que estar listo para manejar toda esta serie de cosas, como con zonas mixtas, como hacen las selecciones, con ruedas de prensa, donde el jugador declara en la rueda de prensa y después solamente declara para los medios ya que él decida, al margen incluso del jefe de prensa, pero tendrá que ser de alguna manera una realidad a la que el periodista institucional tendrá que estar preparado para lidiar. Y sobre todo el periodista institucional que está dentro del fútbol, que está dentro de esta gran industria, que sí es una industria como lo es el fútbol. Pasamos, Francis, por favor. Ya para ir cerrando con este último punto, ya esto como una visión muy personal de lo que para nosotros debe ser un periodista institucional, debe tener el periodista institucional como nortes. La ética, nuestra ética periodística y nuestra ética como personas nunca debe quedarse a un lado. Lo voy a poner desde un punto de vista muy dramático, ¿no? Lejos del fútbol. Si a ustedes les toca estar en una institución política y no están de verdad de acuerdo con la visión que tiene esa empresa, no son ustedes las mejores personas para promover institucionalmente esa empresa. Lo digo al margen de muchas situaciones humanas que se viven. A lo mejor no tienen más oportunidad de trabajo, tienen que trabajar allí, tienen que estar allí. Pero nosotros que, bueno, volvemos a la experiencia del periodismo institucional que nos tocó vivir. Dentro de las instituciones a veces hay lastres muy pesados ideológicamente y no puedes pedirle a un periodista que no cree realmente en lo que está viviendo y en lo que está sintiendo y en el mensaje que está promoviendo a que promueva mensajes que no creen. Yo creo que ahí la ética debe, y el raciocinio personal, el sentido común debe estar por encima de todas las cosas. Y esto funciona también para el periodista independiente, porque los medios de comunicación
independientes, los pocos que quedan, también tienen sus intereses dentro de lo publicitario, dentro de lo personal, etcétera, etcétera. Pero bueno, como estamos hablando de periodismo institucional, les invito a eso, sobre todo. Hola Claudia, ya vamos a conversar. Claudia está en Madrid, ya debe ser tardísimo, ya vamos a ir terminando, Claudia. Debe ser sereno ante la controversia. Siempre he llevado una visión del periodista institucional que debe ser el periodista institucional que quiera promover valores y que quiera promover una estabilidad. Esa estabilidad de la que hablamos, que debemos promover y que debemos colocar en la derrota, en los empates, incluso en las victorias para saber ganar o para tener un buen discurso, un buen mensaje dentro de la victoria, no puede vivir un periodista institucional dentro de su fanatismo. Para quienes me conocen saben que yo soy fanático de Zulia. Toda la vida he estado con Zulia Fútbol Club y de alguna manera grito los goles, bueno, los narro, empezando por ahí, cuando me toca, pero cuando he estado afuera me ha tocado a veces tragármelo, ¿no? En Perú, por ejemplo, en la Copa Sudamericana, estaba en un palco de prensa como con 30 periodistas y recuerdo que estaba en comunicaciones con Daniela Palencia en aquel entonces y le decía, le envié, no sé si fue un mensaje de voz gritándole el gol así, pasito, gol, cuando Zulia marcó el segundo gol, porque no, qué feo se vería que un periodista institucional, que la imagen de un equipo en un palco de prensa con 30 colegas de otros países se levante a gritar, a vociferar un gol. Se vería sumamente horrible. Hay que tener serenidad en la controversia, hay que tener serenidad para las victorias, para las derrotas, para las crisis de las que ya hemos hablado, por supuesto, para comunicar esa estabilidad. Para comunicar esa estabilidad hay que ser estable, hay que estar en un sentido zen, no es difícil cuando conoces hacia dónde quieres ir y para quién estás trabajando. Lo institucional o lo independiente, la gallina o el huevo, una visión que le quisimos colocar a esto. El periodista institucional y el periodista independiente están aquí. Aquí está el institucional, perdón, aquí está el independiente, aquí está el institucional. Están lejos, están muy lejos. Son periodistas ambos. Ahora, antes, como les decía, había una cadena. Esa cadena prácticamente está rota. Pero este tiene que tener respeto por este y este tiene que tener respeto por este. Los dos hacen una labor de comunicación, de información y una labor hacia un público determinado. Que el periodista independiente siempre tiene que desconfiar del periodista institucional es algo completamente normal. El periodista institucional tiene que entenderlo. ¿Por qué? Porque este independiente tiene que buscar más de una visión, más de una voz, o debería, por lo menos, buscar más de una visión, más de una voz, más de una fuente periodística cuando quiere comunicar algo, mientras que este lo lanza por una sola vía, la que él quiere, la que a él le conviene, pero la está informando de una manera sumamente importante precisamente para su equipo y para promover lo que quiere. Hoy día el periodista institucional no puede ser cómodo, es decir, aquellas personas que, bueno, todavía habrá gente que mira el reloj a las 3:30 de la tarde en los organismos públicos para esperar prácticamente la hora de salida como si fuera un timbre de colegio. Ya prácticamente eso queda en desuso porque al convertirnos en un canal todo se va a diversificar y va a ir creciendo, va a ser un universo que crece constantemente dentro de las nuevas tendencias. Entonces ya tenemos que publicar nuestras notas en nuestras páginas, tenemos que enviar nuestros tweets, colocar nuestras mejores fotografías en Instagram, lo que consigamos, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy la comodidad no sirve en ningún tipo de periodismo y no sirve en ningún momento de la vida. La comodidad solo te sirve cuando estás durmiendo y bueno, a veces durmiendo te ocurren cosas, te despiertas y las anotas. Bueno,
ojalá así les pase a muchos, pero la comodidad ya para el periodismo institucional no sirve. Ya no es el periodismo del fútbol de los 90, donde prácticamente el jefe de prensa, con yo respeto, de verdad que sí, para todos, bueno, estaba en las prácticas y aparecía quizás el día del partido, enviaba una nota o dos, tres notas máximo a la semana y ya. Hoy no, hoy es una labor de todos los días, ya lo dijimos. Para nosotros en Zulia, domingo juego, hay que llevar la cuenta de Twitter el minuto a minuto, pero también hay que colocar todo en Instagram, los goles, los GIFs, las alineaciones, las convocatorias. Luego hacer la nota, hay que transmitir el partido. Zulia cuenta con canal de YouTube y cuenta con transmisión en vivo, hay que vigilar las cámaras, hay que llegar primero al estadio, porque llegando primero al estadio puedes entrar al camerino, puedes tomar la foto del camerino, puedes tomar la foto de la cancha sola, puedes hacer una serie de cosas, tienes que prepararte para narrar el partido, atender a la prensa que llega, darle las alineaciones, no publicarlas, tienes que tener también un equipo, y bueno, obviamente Zulia lo tiene, un equipo de prensa. Muchas de las personas están aquí hoy y por supuesto agradecerles siempre su entrega, y dentro de ese equipo también tiene que haber un compromiso, y felizmente cuando uno consigue un equipo de trabajo que tiene un compromiso también con la institución y que se identifican, te hacen las cosas mucho, mucho más fáciles, ¿no? Entonces ya después viene el lunes, y el lunes a lo mejor el equipo no trabaja, pero puedes publicar un segundo día y puedes publicar también alguna entrevista de zona mixta, y después viene el martes, y el martes ya regresas y regresamos a los entrenamientos, hay que verificarlo, y el miércoles ya tienes que empezar a pensar en la semana, cómo vienen los jugadores, cómo va a venir el equipo rival, el jueves te da para algo distendido, pero ya el viernes hay previa de menores y hay que hacer la previa de menores, más el primer equipo, el sábado juegan las menores, Twitter de menores, Twitter de minuto a minuto, publicación de alineaciones, etcétera, etcétera, mejores fotos. Estamos en un momento acelerado. Esta es una semana para un equipo de fútbol de primera división o de segunda, por supuesto que mantenga esta dinámica. Y dentro de la institución, y después ya llega otra vez el domingo, donde viene todo lo que arrancamos precisamente después. Y ya para terminar, hemos querido colocar también esto como un punto de reflexión para engancharlo eh, con lo que fue el inicio de nuestra charla, que es aquel periodista que veía el periodismo institucional como un punto de retiro. Hoy creo que el periodismo institucional es prácticamente un todo. De hecho, el periodismo institucional, no tengo las cifras, porque, gracias Francis, porque es muy difícil conseguir cifras en nuestro país, sobre todo cuando se tratan de universos tan grandes, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, hoy hay muy pocos medios independientes en nuestro país. Sin embargo, hay una cantidad de periodistas importantes trabajando en instituciones. Y los que no están trabajando ni en instituciones, ni en periodistas, ni como periodistas independientes, quiero decir, están de alguna manera haciendo algo que me parece súper interesante, que es el tema de marketing, marcas personales, nuestra propia imagen como una empresa, y ya estás haciendo de alguna manera, con sus diferencias, claro, que no vienen al caso, porque dentro del marketing, etcétera, etcétera, hay otras cosas de las que discutir. Pero cuando tú empiezas a verte como una marca, cuando empiezas a publicar cosas periodísticas dentro de tus cuentas, ya te vas convirtiendo en una marca. Una marca también tiene valores, tiene tono, tiene hasta imagen, porque hay periodistas que o contratan sus diseñadores o poco a poco van haciendo sus diseños en Canva y se identifican con uno o dos colores, y ya tú ves los colores y dices, ah, bueno, no, este es el periodista tal, él usa estos colores. Todo ese tipo de cosas como si fuésemos una empresa. Y ya, incluso en ese sentido, vamos a empezar haciendo un periodismo institucional, ya no en la institución, sino dentro de lo personal, pero va muy agarrado de la mano con esto. Ojalá el día de mañana
nuestras universidades puedan tener cátedras de periodismo institucional, no solo en las carreras de periodismo y relaciones públicas o en este caso de publicidad y relaciones públicas, como era la mención de la Universidad del Zulia, donde yo me gradué, donde se daba periodismo institucional, pero como periodista audiovisual o como periodista impreso no veías ese tipo de situaciones. Yo creo que ahora en adelante hay que redimensionar mucho las cosas y que muchos jóvenes y que mucha gente como los que hoy están aquí, a los cuales quiero agradecer para abrir la ronda de preguntas, estén aquí hoy precisamente valorando este esfuerzo y hablando de algo que mañana se va a convertir precisamente en un todo como lo es el periodismo institucional. Muchas gracias a todos. Esta última cita la podemos cambiar incluso un poquito. Las relaciones públicas no son un maratón, no son un sprint, no es algo que tienes que hacer un día, sino que dura una vida porque las instituciones, repetimos, quedan. Messi se va a ir del Barcelona y el Barcelona va a continuar. No les quepa absolutamente duda de eso, va a continuar con sus ideologías, con sus formas, con sus manejos, y así como se fue Messi, se fue Kubala, se fue Romario, se fue Cruyff, y se fue mucha gente, ¿no? Esta discusión ya la tuve con mi amigo Gabocini muy bien temprano, pero las instituciones van a quedar, y por supuesto es parte de esa maratón de hacer periodismo institucional, ir con ellas. Así que muchas gracias a todos. Bueno, ahora sí abro entonces la ronda de preguntas, Francis, ya quedas tú también para moderar. Muchas gracias. Hola, buenas. Cualquiera que tenga una pregunta puede levantar la mano o me puede escribir por el chat y le damos la palabra, o si prefiere, escribe la pregunta en el chat y la leemos por acá. Voy a dejar de compartir la imagen. Siempre es complicado que la primera persona hable. Ajá. Romper el hielo. Ayer me tocó a mí. Ayer me tocó a ti, exacto. Claudia Mellado dio el primer paso. ¿Cómo crees que podemos mejorar la identidad del fútbol venezolano desde el extranjero? Bueno, creo que Claudia, por cierto, un guiño, ¿no? Esta taza me la regaló Claudia de su programa de radio cuando estaba acá en Venezuela. Bueno, Claudia, creo que el periodista deportivo, el que está afuera, el que le toca vivir afuera, hoy día tiene que luchar con muchas cosas. Tampoco puede defender lo indefendible, porque ya forma parte del mismo sentido ético, del mismo sentido de que hay que informar las cosas que se dan, incluso las malas y las positivas y las negativas, ¿no? Pero creo que hay que ver el fútbol también dentro de otras realidades, ¿no? Hoy día es muy fácil, es muy cómodo hacer leña del fútbol venezolano. Lo más difícil es tratar de mantenerlo dentro de un crecimiento. Es decir, creo que hay que priorizar también las cosas buenas que nos da nuestro fútbol sin dejar de informar y de decir las malas o las negativas o las que consideremos negativas o las que consideremos desde otro punto de vista que no aportan. Siempre hay que ponerlas y siempre hay que ponerlas como, más que como afirmaciones, Claudia, y todos ustedes, creo que hay que ponerlas como un punto de vista para discutirlas. Creo que el periodista tiene que lanzar cosas para que la gente se forme sus opiniones. Tienes que darles elementos para las opiniones. Y tú mismo puedes hacer opinión. Pero destruir es muy fácil. Condicionas de manera muy fácil. Hoy día, repito, hacer leña del fútbol venezolano es muy cómodo. Pero les pregunto, estamos viendo las realidades también de otros países con pandemia, de otros países que tampoco han arrancado su fútbol, o de países que han arrancado y han tenido que suspender, o de otros que también tienen problemas económicos. Es decir, no solo vivimos nosotros problemas, el fútbol venezolano ha crecido. Eso lo puedo
afirmar desde toda la experiencia y lo puedo discutir con quien sea. El fútbol venezolano ha crecido, ha tenido un crecimiento, los equipos han crecido, el jugador venezolano ha crecido, el periodismo del fútbol venezolano de alguna manera ha crecido también, el institucional sobre todo. Entonces tratemos precisamente de ver ese crecimiento y de ver las crisis como puntos de que te llevan a crecer, no que te estancan, sino que te llevan. También de esas crisis aprendes, así como aprendió Zulia a aprovechar y a explotar sus crisis. Hay algo que no conté y lo voy a contar rapidito porque sé que hay más preguntas. Por ejemplo, en la Copa Sudamericana, hablando de ese mensaje que dimos de positividad, un día un jugador publicó una foto bañándose en el tanque, una foto que seguramente todos deben recordar, ¿no? La foto de Jerry León desnudo y de otros jugadores bañándose, etcétera, etcétera, porque bueno, no había luz, jugadores tomaban la decisión de bañarse. Entonces, durante esos días Zulia se hizo tendencia por algo negativo, socialmente hablando. ¿Qué hicimos nosotros? Todas esas llamadas que recibimos, etcétera, etcétera, explicábamos y decíamos en Zulia, en nuestro lugar de entrenamiento, hay baños, hay duchas, hay jugadores que agarran el agua, se la llevan a la ducha y se duchan en la ducha. No podemos hacer nada con el tema de electricidad, resulta imponderable. Entonces volvimos a tomar las cosas negativas como algo positivo para dar a conocer dentro de lo negativo que dejaba esa imagen, del ruido que te creaba, lo tratamos de convertir en algo positivo y lo sacamos de una. Vamos Espero con, haber contestado, Claudia. vamos con Alberto. Le estoy activando el micrófono para que pueda hacer su pregunta. ¿Se escucha? ¿Aló? Sí, te escuchamos. Alberto, Okay. te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ernesto? Bueno, saludos a todos los que están conectados. Sabes que yo quería, bueno, hacer una pregunta y una acotación en cuanto a lo que comunicaste, por ejemplo, de la forma de llevar las redes de Palestino. Está pasando ahorita con Mazatlán. No sé si han podido ver las redes del nuevo equipo de México y la gente no se siente identificada porque dice que la persona que lleva las redes no es de la comunidad, por así decirlo, y los valores que supuestamente dice que es de la comunidad, no lo son. Entonces, creo que es sumamente también importante ver el contexto, sobre todo de estos equipos regionales, bueno, en tu caso el Zulia, que tiene mucho regionalismo, y todos estos equipos que son muy regionales. Mi pregunta era, ya en otro tema, asociado a lo último que hablaste, sobre cómo llevar un periodista sus redes, ¿no? En el tema de como una especie de una empresa, pero cuando tú estás asociado a un equipo, por ejemplo, en tu caso, jefe de prensa, ¿cómo debe ser esta forma de llevar tú tus redes personales, por más que seas un periodista que a su vez trabaja en otro medio? Gracias. A ti, Alberto, un abrazo. Alberto, conocimos aquí con la selección, con la sub-15, y bueno, te envío un abrazo, Alberto, gracias por preguntar. Lo que decías primero sí es muy importante. De hecho, el periodista, el jefe de prensa de Palestino, para la Copa Sudamericana, sé que cambió, sé que se fue, no sé quién está ahora, era Tarek Dabanek, un chico bastante joven, de hecho fue de los más jóvenes que conocí en la Copa porque les sorprendería saber que muchos equipos, sobre todo los equipos grandes, tienen jefes de prensa de edad bastante avanzada, ¿no? Como mi persona. Pero él formaba parte precisamente de esa comunidad palestina, ¿no? Tenía sus creencias. He visto algo de las redes de Mazatlán, pero no he visto las reacciones. Voy a prestarle mucha atención a eso. Lo que preguntas, Alberto, es muy interesante porque esto también lo he tenido en sentido de discusión con mis muchachos, ¿no? Yo les digo así por cariño, ¿no? Muchachos del departamento de prensa, porque son muy jóvenes todos, ¿no? Tratar de que ellos, de alguna manera, cuando tiene que ver temas del fútbol venezolano,
lo toquen con mucha seriedad. Imposible que los pueda censurar, trato de no hacerlo, o no lo hago. Alguno de ellos me hará quedar mal si lo he hecho. Pero trato de que ellos vean la realidad del fútbol venezolano. Si quieren tuitear de algo del fútbol venezolano, si quieren poner en evidencia algo de nuestro fútbol, opinar, tienen precisamente todo ese derecho. Pero deben hacerlo con muchísima seriedad porque también representan una institución. Y lo decía antes, es mucho más fácil cuando tú obtienes un equipo de trabajo y puedes de alguna manera contagiarles la identidad y la identificación con ese equipo, porque vas a conseguir que cuando se le presenten situaciones como esa, puedan pensarlo bien, por lo menos 2 veces antes de tuitear algo en un tono que no es de acorde o que no los identifique o que de alguna manera vayan a referirse a algún jugador de la institución, en qué tono lo van a hacer. Y también eso va a depender mucho de cómo trates al equipo de trabajo, ¿no? Porque, por ejemplo, siempre he tratado de alguna manera de inmiscuir a los muchachos. Nosotros tenemos 6 personas en el departamento de prensa. He tratado de inmiscuirlos para que todos estén en el manejo de todas las cosas, no como un desorden, ¿no? Sino como un orden, pero que todos sepan cómo es el tono para el Twitter, cómo es el tono para el Instagram, por qué se deben decir las cosas de esa manera y no de otra. A veces, como todos, son jóvenes y todas las ideas a veces no todas sirven, pero tratamos de agarrar alguna o tratamos de agarrar un poquito de esta idea, un poquito de esta idea, un poquito de esta idea, hacer algo. Porque es muy fácil vivir hoy con el teléfono, estar con el teléfono y vi algo arrechísimo y vamos a hacerlo así. Bueno, tampoco podemos copiar. Vamos a agarrar un poquito de esto, vamos a agarrar un poquito de lo otro y lo aplicamos y lo hacemos. Y dentro de ese proceso creativo también ayudarlos a que estén. En lo personal, yo soy muy comedido con mis redes sociales. Trato de alguna manera de ser muy respetuoso, no solo con el tema fútbol, sino también con otros deportes. Porque, bueno, una vez que estás dentro de una institución, dentro de una liga, donde te das cuenta de muchas cosas, empiezas a ver los mensajes con cristales distintos. Y esos mensajes te los da la madurez, te los da la tranquilidad. Y bueno, no critico tampoco a las personas que lo hagan de otra manera, allá ellos, pero sí trato de cuidar el tema respeto y que sobre todo lo que promuevan los muchachos que trabajan con nosotros y nosotros mismos a través de sus redes y a través de su imagen sea respeto y bueno, sé que ha sido así. Alguna vez habré regañado a alguno por algo que puso, eso sí, pero le explico, trato de que no sea así y ellos a la larga pues lo entienden. Vamos con la pregunta de Gabriela Reyes. Dice, buenas tardes, Ernesto. Mi pregunta es la siguiente. En caso de un incidente o rumor que intente desprestigiar a algún deportista que es inocente, ¿cómo se maneja dentro del departamento de prensa? ¿Se debería usar una campaña para limpiar su imagen o se debe dejar que el deportista lo haga individualmente? Bueno, este tema es importante, Gabriela, ¿no? Porque cuando se trata de rumores, tú como institucional, tú tienes que cuidar tu institucionalidad y caer en los rumores no es cuidar la institucionalidad. Eh, por ejemplo, tú tampoco como institución puedes de alguna manera enojarte porque algún periodista anuncie un fichaje antes que tú, es parte de su trabajo, pero hasta que no lo anuncies tú no es oficial. Aquí han anunciado jugadores que han venido y después se han ido, por ejemplo. Eso como parte en cuanto a los manejos de los rumores, pero cuando se trata del jugador o de la integridad del jugador, debes tratar primero de consultarlo con el jugador, tratar de manejar
el aspecto dentro de lo periodístico, consultar todas las fuentes y luego de hacer esa investigación, tomar la decisión correspondiente de cara a la institución. Recuerda siempre, ni el jugador ni el periodista está sobre la institución. Por eso, cuando la institución toca temas graves, es porque hay hechos que están completamente comprobados. Bueno, no me voy a referir al tema de Metropolitanos que salió hace poco porque no tengo mucha información al respecto, vi los comunicados, pero vuelvo al caso del maltrato animal de 2018. Había fotografías que dieron la vuelta al mundo, creo yo, y Zulia no se podía quedar callado ante algo que era tan contundente. Si hubiese sido solo un rumor, lo mejor hubiese sido en aquel entonces investigar, consultar, hablar con los jugadores y si evidentemente pasó, tratar de ver si el jugador ejercía una disculpa pública, como después los muchachos que cometieron lo que cometieron lo hicieron también desde el punto de vista personal, también se llegaron a disculpar y bueno, recibieron sus otras oportunidades en otros clubes, incluso uno de ellos regresó a Zulia después. Pero ya ahí había un hecho contundente, ya había algo completamente demostrado. Cuando son controversias, mantenerse sereno, métanse eso siempre en la cabeza. Ante la controversia, serenidad. Y esa serenidad te la da precisamente investigar. Los rumores van a estar, pero se investigan con seriedad porque es la imagen de la institución la que se juega. No es simplemente un tuit de algún periodista que lanzó un rumor porque lo lanzó, sino que, bueno, ya desde lo institucional, lo que diga la institución debe ser lo que es, o sea, debe ser lo establecido, lo que es y la posición de la institución va dentro de cada tweet, va dentro de cada Instagram, posteo de Instagram o dentro de cada nota, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos con una pregunta de Fabricio Cusola. Dice, gran ponencia, Ernesto. Sigo sin micrófono. Gracias. Sabiendo que un periodista institucional representa en sus redes no solo a sí mismo, sino también a la institución en la que trabaja, ¿qué cosas debemos evitar o cuidar en redes los que trabajamos en un club de fútbol? Parecido a lo de Alberto, ¿no? Sí. Parecido a la duda de Alberto. Fabricio, gracias también por estar, de verdad te lo agradezco mucho. Eso, Fabricio, uno como periodista debe manejar el sentido común, debe mantener la seriedad, o sea, no quiero caer tampoco en una clase de ética y legislación para los medios, como vemos en las universidades, ¿no? Le digo el nombre de la materia porque me tocó verla los viernes de 8 a 10 de la noche, nunca se me olvida. Pero no quiero caer en un tema precisamente profundo dentro de la ética, pero hazte esta pregunta antes de cada posteo, antes de cada afirmación en un programa de radio. Yo puedo decir lo que estoy diciendo en Twitter, lo puedo decir cara a cara como humano, como diría Walter Williams. Puedes decir como periodista lo que puedes decir como caballero. Entonces, cada vez que un periodista se haga esta pregunta, antes de hacer una afirmación, antes de darle, como decimos en el fútbol, de darle bola a un rumor, entonces creo que seremos un poco mejor en nuestras afirmaciones, en nuestra credibilidad, en nuestra posición incluso humana. Y ya eso va a ir de la mano con la institución, va a ir de la mano con los que forman parte de una institución. Cuando yo tomo un celular o tomo una red social o agarro una computadora y digo, o me hago la pregunta, ¿esto que estoy diciendo puede dañar a la institución en la que trabajo? Antes de darle a enviar, si me hago esa pregunta, creo que tendré la mejor respuesta posible. Si le hace daño, de alguna manera, creo que si tú crees en la institución en la que trabajas, creo que no lo enviaría. Y después no te importa, y bueno, que me voten.
no importa, total, bueno, no vale la pena porque no crees en la institución en la que estás trabajando. Entonces, dentro de esa creencia, dentro de esos valores que también debemos tener dentro de lo interno, va precisamente toda esa carga que debemos tener dentro de la responsabilidad periodista de hoy mismo ser casi empresas, ¿no? Empresas dentro de lo posible en nuestras marcas. Es muy tentador, te cuento a Fabricio y a Alberto y a todos los que están, para los que hemos hecho de alguna manera periodismo institucional, es muy tentador estar dentro de un equipo porque sabes absolutamente todo. Yo mismo estoy en un programa de radio de 2 a 3 de la tarde, pero solo digo las cosas de Zulia que antes he anunciado a través de las redes sociales. No digo los nombres de los jugadores que vienen, absolutamente nada. Me manejo con la información oficial. Obviamente ahí creo que ya estoy también haciendo mi parte y me manejo con la información oficial precisamente por lo que dije antes. Han venido jugadores incluso del exterior que han entrenado con el equipo y después se han ido. Mucha gente ha dicho, fulano de tal viene, ya entrena, pero no es que viene, no, probó y se fue. ¿Y quién quedó mal? El que dio simplemente un rumor antes de hacerlo público o hacerlo oficial el equipo. Creo que ahí, haciéndote esas preguntas, creo que te puedes ayudar mucho, Fabricio. Gracias. Ernesto, vamos con una pregunta de Omar Lares. Dice, Ernesto, dentro del Zulia, ¿cuál fue tu labor dentro del ámbito periodístico que creó la mayor evolución profesional para ti? Omar, un abrazo. Omar hoy también está fuera del país, también periodista de acá del estado Zulia. Omar, a ver, son tantas cosas. Yo de verdad que en Zulia tengo muchísimas satisfacciones y las que faltan, ojalá, por vivir, porque el trabajo siempre lo he hecho desde la creencia de lo que estoy viviendo dentro de la institución, de creer en el mensaje que estoy dando y por supuesto muchas cosas te han hecho crecer o me han hecho crecer, porque uno nunca para de crecer, puedes tener 40, puedes tener 20, claro, después los crecimientos son como más drásticos si lo tienes a los 20 años o lo tienes a los 40, ¿no? Pero por lo menos a mí vivir la Copa Sudamericana de la manera que la viví fue extraordinario, por muchas razones, no solo por los viajes, porque con los viajes uno crece muchísimo, créeme que sí, sino por todo lo que demostró Zulia, que la gente viera a Zulia como nosotros queríamos que la viese. Para nosotros fue la mejor satisfacción, como ese equipo que promovió ese mensaje de que es posible creer, de que pese a las adversidades tal, y que la gente viese a Zulia fuera del país y dentro del país como eso, que fanáticos de Táchira, muy arraigados del Caracas, reconocieran la labor, dijeran por las redes, en los comentarios, porque también tenemos que leer todos los comentarios, los buenos, los malos, los regulares, que dijesen en las redes, yo soy de Táchira, yo soy estudiante, pero qué bien lo están haciendo, sigan así. Esas son grandes satisfacciones que dan en lo personal. Y uno cuando se siente parte de una organización, se siente parte del éxito de la organización y se siente también parte de cuando las cosas no están bien. De verdad que vivir esa Copa Sudamericana, vivir todos los protocolos internacionales, que bueno, no quise tocarlos hoy porque son muy parecidos a los que Alberto habló ayer, Víctor, los de la Conmebol, los protocolos FIFA, el hecho de no disfrutar mucho un partido porque tienes que preparar la rueda de prensa, y yo con lo fiebrudo que soy, Dani, Natalie, el mismo Carlitos o Gabo Chini que está por aquí también, veía que me tenía que ir de la cabina de ver el partido porque tenía que hacer algo y no disfrutaba el partido y de repente ponía medio mala cara, pero sabía que tenía que hacer las cosas y bueno, todo ese estrés fue maravilloso de verdad y para mí me hizo crecer muchísimo. Había tenido la oportunidad de manera independiente de cubrir partidos de selección, incluso como parte del circuito viejo Unión Atlético Maracaibo o de Zulia,
de viajar, de ver otras cosas, de viajar en el interior del país, pero ya hacerlo dentro de un equipo como periodista institucional te da una mirada completamente distinta. Eso me hizo crecer muchísimo y de verdad es una de las grandes satisfacciones que he tenido y que bueno, viví hace un año y de verdad que es muy bonito recordar. Ernesto, vamos con una pregunta de Daniela Palencia. Dice, Bueno. ante una situación de crisis, como mencionabas, ¿cómo evita un integrante un integrante del departamento de prensa caer en provocaciones de la opinión pública? A ver, con serenidad, Dani, con serenidad. Recuerda que tú siempre vas a manejar la información oficial, o ustedes van a manejar dentro de cada institución, dentro de cada equipo, informaciones oficiales, ¿no? Y dentro de eso siempre van a existir polémicas, ¿no? Desde tonterías como que, no, ya ese fichaje lo sabía todo el mundo. Bueno, tú lo hiciste oficial cuando el hombre firmó el contrato, cuando el equipo anterior mandó todos los papeles y cuando la directiva te lo autorizó así, porque también tú como prensa tienes que esperar que la directiva te autorice muchas cosas. Y hasta que no lo haga, no lo puedes hacer tú. Tienes que respetar también ese tipo de canales. La opinión pública puede decir muchas cosas, puede saber muchas cosas, sabe mucho de fútbol. Hay fanáticos que saben mucho de fútbol. Lo cuento por aquí, muchos lo saben. Durante la crisis de resultados que vivió Zulia en 2019, hasta mi salida se pidió. Le iba a enviar el arte por ahí a Francis para que lo colocara, pero no, me pasó. Hasta empezó a recorrer que hasta yo tenía que salir de Zulia Fútbol Club. Pero eso que no sea un impedimento para realizar tu trabajo de una manera consciente, de una manera ética, de una manera respetuosa, porque a la larga, Dani, y a la larga, muchachos y muchachas, muchaches, el periodista institucional también tiene que diversificarse un poco, tiene que ser casi hasta psicólogo. Tiene que entender a los directivos, tiene que entender a los entrenadores, a los técnicos, a esos que te dicen, y de verdad tenéis que poner la convocatoria, porque, értale, no sé, no quiero mostrar esto, y ahí tienes que empezar a hablar y tienes que empezar a entender por qué ellos te dicen, en vez de ponerte, ay, qué fastidioso este tipo. Tienes que entender a los jugadores cuando están en días buenos o en días malos o en días regulares. Y tienes incluso que entender al fanático, al aficionado, más al aficionado que al fanático, que son cosas distintas, tienes que entenderlo también cuando está bravo porque un equipo no anda, y porque te critica, y porque hasta tú sales bañado de esa crítica, pero tienes que ser sereno. Insisto en esto, el periodista institucional tiene que ser muy sereno ante la controversia porque cree en las cosas que ha vivido el equipo y porque sabe que el resultado negativo también forma parte del tema fútbol. Así que serenidad ante todo y mucho criterio para evitar los dimes y diretes de la opinión pública, que a la larga también te hacen crecer. Cuando has estado del otro lado, cuando has estado del lado del periodista independiente, te das cuenta que esas cosas también te hacen crecer, que también la crítica te hace crecer, que también quizás a lo mejor no puedes estar de acuerdo, pero no puedes arremeter o no darle el trato que merece ese periodista, lo tienes que tratar igual, así no te guste, así te caiga mal, así haya dicho cosas contra ti, porque a la larga, bueno, es tu trabajo, es tu labor, y lo que tú haces y lo que tú dices y lo que tú ejecutas lo haces en nombre de la institución. Nunca se te olvide y se les olvide eso. Parte de nuestro trabajo, parte de nuestra labor, representar a una institución en el tema periodístico. Ernesto, vamos ahora con Natalie Rincón. Le voy a dar... Natalie, ya tienes el audio activo. Listo, buenas tardes, ¿me escucho? Sí. Sí, Nata.
Buenas tardes, hola muchachos, hola Ernesto, hola a todos, espero que estén bien. Y bueno, yo quería, o mi pregunta o mi situación colocándote es lo que comentaste acerca de lo del Bayern, que colocó este tweet que cayó en la tendencia de toda esta polémica Neymar y Maluma. ¿Cómo tú como periodista o como institución puedes caer en este tipo de cosas sin perder esos valores o esos pilares que tú debes estar mostrando continuamente a través de tus redes? Y otra cosa es, por ejemplo, de repente, te digo desde mi punto de vista, creo que para mí está bien, no sé si es, digamos, un poquito más a mi modernidad, a mi edad, por así decirlo, sin ofenderte, creo que cayó bien, sintió bien, al que le dolió, pero digamos que dependiendo de la red social podemos manejar este tipo de contenido y en otras no. A ver, Natalie, me dijiste que te gustó, ¿verdad? Sí. Ok. Ahora yo lo pongo desde la siguiente perspectiva. Bayern Múnich necesita hacer ese tipo de tweets para crecer institucionalmente, siendo el No. equipo más grande de Alemania, siendo múltiple campeón de la Champions y campeón actual, siendo 8 veces campeón de la Bundesliga de forma consecutiva, necesita estas cosas para crecer, para ganar seguidores, para ganar un retweet o un me gusta. Yo lo pongo desde esa perspectiva, no lo necesita, no lo necesita. Y bueno, yo pienso que si lo vas a poner en Twitter es porque lo puedes poner en Instagram o lo puedes poner en tu web o lo puedes poner donde sea. Respeto muchísimo a la gente también que le gustó, le puede gustar precisamente. Es que el tweet a nivel creativo está genial, pero cuando ya de repente empiezas a evaluar una institución sumamente sólida, la cultura del alemán, no la olvidemos, una serie de cosas y de situaciones que también van dentro de la misma identidad del club, por lo menos a mí no me cuadró. Ya no digamos que no me gustó, digamos que no me cuadró, porque digo, ¿para qué? O sea, ¿en qué sentido al Bayern Múnich no le beneficia que un tweet tenga, no sé, 50.000, 100.000, 1.000.000 de likes? Seguirá siendo Bayern Múnich por los siglos de los siglos, amén, porque se lo ha ganado en la cancha y como institución, como una institución de las más grandes del fútbol internacional, del fútbol mundial. Creo que ante un desliz de esto, no estoy diciendo que sea un desliz, o ante un tweet de esa manera, creo que pierde mucho más de lo que gana. Porque no. Si ese día 200.000, 300.000, 500.000 seguidores de Maluma siguieron al Bayern, me parece que es el Bayern, o sea, es un equipo de otra cosa. No necesitaba hacer este tipo de cosas, pero bueno, mis respetos para el que maneja la cuenta de Bayern en español, no lo estoy criticando, tampoco estoy criticando el tema de quien le guste o no, pero por lo menos a mí sí no me cuadra. No me cuadra. Gracias. A ti. Bueno, creo que Nati es la última pregunta. Si hay alguien más, es el momento, porque si no despedimos. Bueno, creo que no hay más preguntas. Ernesto, muchísimas gracias por tu intervención, por participar con nosotros en este primer seminario de periodismo institucional. Esperamos pronto tener nuevamente la oportunidad de tenerte en algún otro seminario. Y muchas gracias a todos los que participaron y estuvieron estos 2 días compartiendo los conocimientos de Víctor y de Ernesto. Gracias, Francis. Bueno, saludo a Gabriel González, que está también conectado, nos acaba de saludar. A Bocchini, el autor del método Heinze, su primer libro, así que le envío un abrazo también a Gabito, que está conectado. Francis, te quiero agradecer mucho, te agradezco de verdad a ti, a Medisport Venezuela, por esta gran oportunidad. Desde un principio, cuando me lo propusiste, no dudé ni un minuto, porque sé la calidad de personas y la preocupación que tienen porque estas iniciativas
se repitan y perduren en el tiempo. Yo solo espero que ustedes, los que estuvieron presentes, de alguna manera puedan llevarse algo. Seguramente lo hicieron de Víctor. Ojalá lo hayan hecho también de lo que hemos dicho, que por lo menos les sirva de alguna reacción o que ya miren por lo menos tweets como los del Bayern de una manera distinta. Y bueno, de verdad que agradecerte inmensamente por esta gran oportunidad y de verdad gracias a todos. Gracias a ti por compartir todas esas cosas que sabes con nosotros y hacer que nos llevemos algo de aprendizaje hoy también. Bueno, gracias a todos por participar. Voy a culminar la reunión. Igual estaremos en contacto con ustedes vía correo electrónico para que nos dejen saber su opinión con respecto a este primer seminario. Un abrazo y nos vemos pronto.